Hola, hola chicas, chicos. Bueno, pues como veis en el título os vengo a traer el vídeo de cómo me organizo y cómo estudio. Yo he sido una persona siempre súper desorganizada, nunca me he organizado bien y por fin he encontrado como mi método, ¿vale? También es que conforme te vas haciendo mayor, pues no sé, como en mi caso conforme me he ido haciendo mayor es cuando más ordenada y tal he sido, pero todo ayuda. Así que nada, os voy a dar algunas pautas y algunas cosillas que a mí me ayudan tanto a organizarme como a estudiar. Para organizarme yo uso tres cosillas, ¿vale? Para organizar la semana. Una es la agenda, en este caso la mía es la Mr. Wonderful. Uso planificador semanal y uso planificador mensual. ¿Cómo uso las tres cosas? Las combino. La agenda la uso básicamente para anotar, por ejemplo, si tengo que entregar algo el 6 por ejemplo, tengo algo que entregar, ¿vale? Pues me lo apunto, el día 6 clac, tengo que entregar tal cosa. Cuando llego a casa, así en todo, ¿vale? Todos los días. Cuando llego a casa, lo que hago es que los viernes normalmente organizo la semana siguiente en vista de todo lo que voy a hacer. Este, por ejemplo, es el organizador para la semana que viene. Este es el semanal y el mensual pues lo tengo aquí abajo. En el mensual lo que hago es que anoto, esto lo tengo puesto tal que así en el escritorio. Y esto me lo fabriqué yo. Era una carpeta, es una carpeta vieja, es del año pasado, que venía ya con las anillas y yo pues le puse esto de aquí para poder usar las dos cosas. En el mensual simplemente tengo puesto pues cuando grabo, cuando edito, cuando subo el vídeo, qué vídeo voy a subir, si tengo los domingos algo que hacer para la asociación, si tengo puesto cuando empiezo las prácticas, si las acabo, pondría a lo mejor si falto a clase para tener más o menos las horas que falto, porque solo puedo faltar un 20%, ese tipo de cosillas, ¿vale? Si hay algún cumpleaños, si hay alguna cosa especial, pues lo tengo anotado. Y luego en el semanal es donde organizo mi semana. Tengo anotado, por ejemplo, aquí ya todo lo que voy a hacer la semana que viene. Tengo anotado, pues el lunes hago ficha de no sé qué. El martes tengo que hacer la ficha de no sé cuánto. El miércoles tengo que hacer no sé cuánto. Y el jueves grabo 2 vídeos, por ejemplo. De tal manera que yo, por ejemplo, pues si tengo que entregar algo el jueves, lo hago el lunes. Si tengo que entregar el viernes, lo hago el martes, ¿vale? Así me organizo, sé lo que voy a tener que hacer cada día. Y en la agenda tengo puesto cuándo lo tengo que entregar. A lo mejor el lunes yo ya tengo hecho lo que tengo que entregar el viernes. Pues perfecto y maravilloso, ¿vale? De esa manera pues me organizo un poco el tiempo y no me pilla el toro, porque a lo mejor tengo una cosa que hacer el jueves, otra el viernes, entregar, ¿vale? Una cosa el jueves y otra el viernes y lo dejo todo para el último momento y me agobio el miércoles, me veo haciéndolo todo deprisa y corriendo. Así que de esa manera me organizo mucho mejor. Luego tengo puesto pues si tengo que llamar a alguien. La verdad es que el semanal este está súper bien. No sé si lo veis. Lunes, martes, bueno, está súper guay. Y si os interesa, pues os dejo los links de donde me los descargué aquí abajo en la cajita de información. Y así es como organice yo un poquito todo, ¿vale? Todo el tema de estudio. Lo acompaño siempre de pegatinas, porque la vida es más bonita con pegatinas. Y así es como organizo yo el tema de cuando estudio, cuando hago trabajos y todo eso. Bien. Eso es como me organizo. ¿Cómo organizo los apuntes y todo eso? Es muy sencillo. Yo todos los apuntes los organizo, como os dije, con plásticos. Tengo un plastiquito para cada asignatura, para cada tema en la carpeta. ¿Vale? Tengo todo pues con plásticos, como veis. Y al final pues tengo puestas las hojas. Y tengo con el número de la asignatura, el nombre y todo eso. Y así me organizo. Los apuntes siempre les pongo la fecha y siempre van en orden cronológico pero hacia adelante. El más viejo atrás, el más nuevo adelante, porque así lo más nuevo es lo primero que veo cuando lo abro. Los apuntes. Uso color simplemente para cambiar de tema. Aquí tenéis una muestra, ¿vale? Este es de música, de expresión y comunicación. Vale, pues tengo el tema, por ejemplo, hablamos de la comunicación humana. Pues explico un poco la comunicación humana de los apuntes.
Luego habla de lo que es comunicar, de lo que incluye y luego te explica lo que incluye. Pues comunicar y lo que incluye está en el mismo color. Y luego todo lo que incluye, la lista de lo que incluye con la explicación, pues el título de lo que incluye, están todas en el mismo color. No sé si lo veis. Yo sé que la comunicación incluye estas tres cosas. Luego pasamos de tema y pues en otro color. Eso sí, yo no tengo puesto, por ejemplo, si estamos hablando de la comunicación, por ejemplo, comunicar. ¿Qué es comunicar, no? Y luego pasamos otra vez a hablar de comunicar, pues a lo mejor lo pongo en otro color, ¿vale? No soy capaz de mirar atrás a ver qué color he puesto para que quede todos los temas en el mismo color. ¿Por qué no? Porque yo ya os digo que no paso los apuntes a limpio. Es decir, estos son los apuntes que tomé en clase y estos son los apuntes que se van a quedar así. Otra cosa que hago es que cuando la profesora recalca muchas veces lo mismo o explica muchas veces lo mismo, o ya directamente te dice, esto es muy importante que os lo sepáis, o hay veces que me dicen, esto es pregunta de examen, me lo pongo así. Esto se lo vi hace poquito a una chica y me pareció interesante. Yo siempre ponía solo pregunta de examen, me quedaba un poco feo. Y ahora lo que estoy haciendo es que me pongo una exclamación con un triangulito, entonces yo sé que todo esto de aquí es pregunta de examen, lo tengo puesto ahí, pregunta de examen. No se va a ver porque no enfoca mucho, pero bueno. Así es como yo sé los temas más importantes y sé, esto es pregunta de examen, o puedo poner, esto lo repite mucho, o esto es importante. No pongo siempre pregunta de examen, en este caso dijo que era pregunta de examen y lo tengo puesto. Así es como organizo los apuntes. Intento poner los titulitos en color, básicamente porque yo nada más verlo, sé que en nuestros apuntes pues habla de la comunicación humana, de lo que es comunicar, de lo que incluye cada cosa explicada, los componentes del proceso de la comunicación y de cómo se tiene que comunicar la profesional. Pues yo ya sé que todo eso está aquí, ya está, simplemente con ver los títulos en color sé de qué habla. No me hace falta ni subrayar ni nada de eso. Pero como os digo, yo no sé, no relaciono concepto con color, nunca, o sea, a lo mejor, o sea, cuando yo leo, luego no sé decir, este está en rosa, o sea, que era de la comunicación, no. Yo voy leyendo y punto. Como os digo, siempre pongo la fecha, ¿vale? Del día que estamos y la asignatura. Así es como organizo los apuntes. Me acabo un tema, lo que hago es que lo dejo en casa, lo meto en un plástico con la asignatura y el tema, y la unidad formativa lo meto en cajas, en una caja de estas. Esta es la del año pasado, que está vacía. Las meto todas aquí. Cuando acaba el año, lo meto todo, lo quito todo de los plásticos y lo voy organizando todo cronológicamente y lo voy separando todo en separadores de estos de colores. Me falta por terminarlo porque me tengo que comprar uno más grande porque no me cabía. Pero la idea es que esté así, ¿vale? Con cada color su asignatura y sin plásticos. Es decir, cada hoja. Como si fuera el álbum de clase. No sé si os acordáis de que hacíamos álbumes de pequeñitas. Pues tipo así. Y así yo lo tengo todo en un mismo sitio. No me gusta tener cada asignatura en una carpeta porque luego tengo 800.000 carpetas y no sé ni dónde está cada cosa. Así es como organizo los apuntes. Para estudiar. Os puedo dar varios consejillos que yo uso y que he seguido a lo largo de mi vida estudiantil. Yo tengo 23 años y he estudiado la ESO, he estudiado ciclo medio, hice el curso de acceso a grado superior y ya estoy en el superior. En la ESO no estudiaba y lo que hacía era que a final de curso, o sea, yo no estudiaba, ¿vale? Nunca, jamás, ni hacía los deberes, ni hacía nada, ¿vale? Era un poco gamberrilla. Pero cuando luego me pillaba el toro, me tocaba recuperaciones o cosas así, me tiraba a lo mejor una semana. Como no prestaba atención en clase tampoco, sudaba de todo, pues me tocaba luego estar una semana entera estudiando a saco. Yo no soy partidaria de eso, no me gusta encerrarme a estudiar porque a mí se me da súper mal memorizar, muy mal, lo que es leer y memorizar tal cual, se me da muy mal y ese método no me funcionaba. Luego, por eso odiaba estudiar en el instituto. Cuando estuve en el ciclo medio me di cuenta de que si prestaba atención también era un tema, el ciclo medio me gustaba, era un tema que yo había escogido, que si prestaba atención en clase, luego me era más fácil estudiar. Así que
En el ciclo medio intentaba prestar un poquillo de atención en clase, aunque es verdad que cuando eres un poco jovencico y te juntas con gente de la misma edad, es un poco chungo porque, ay, jiji, jaja, juju, son muchas horas. Y lo que me di cuenta que simplemente al estudiar, con leérmelo, ya me acordaba de todo y no me hacía falta memorizar nada porque lo tenía interiorizado. Pero como no prestaba mucha atención, eran muy pocos temas los que me acordaba de clase y casi todo era empollar. Al terminar, empecé en el CAS, en el curso de acceso a la superior, y yo lo hice a distancia. Con lo cual yo me organizaba como quería. Bien, aquí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de lo importante que era para mí que alguien me explicara y de prestar atención a lo que me están explicando. Y la verdad es que me fue súper duro. El CAS para mí fue súper duro porque no tenía nadie que me explicara nada, era todo ver vídeos en YouTube, o sea, muy mal. Y yo me conformaba con sacar un 3 en los exámenes porque me hacía media con los trabajos y ya aprobaba. Pero deciros que no saqué nunca ni 8, ni 9, ni 7, incluso creo que lo máximo era un 6 y pico. Bastante mal, no sé, notas bajitas tenía, ¿vale? Y era porque empollaba, es decir, iba haciendo los trabajos que tocaban, nunca me leía el tema cuando tocaba y acababa la semana de antes estudiando a saco, como me pasó en el instituto. Lo odié muchísimo, pero me lo saqué. ¿Y cuál es el método que estoy usando ahora, después de todo esto? ¿Y cuáles son las cosas que os puedo recomendar y las cosas que no os puedo recomendar? Vale. No os recomiendo para nada que os peguéis palizas de 5, 6, 7 horas estudiando, en mi caso, porque no me funciona. A mí, la gente que sois así como yo, no funciona. No funciona para nada. Entonces, el primer consejo que os doy es prestar muchísima atención a clase. Este año es el año que estoy más atenta a clase. Pregunto todo lo que no sé. Hablo con la profe. Participo en la clase, estoy súper atenta. No hablo con mis compañeras, para nada, no hablamos. Con las que tengo alrededor no hablo, con mis compañeras sí que hablo, pero que no hablo en las clases, digamos. A lo mejor alguna cosilla, pero estoy súper atenta a las clases. Y intento estar lo más atenta posible, intentando mostrar interés siempre. Es decir, aunque sea un tema que no me apasione, siempre voy con una mente muy abierta y pensando que me van a explicar algo que me va a interesar, que será algo interesante, que me ayudará el día de mañana, con una actitud súper positiva y súper atenta. Si estás súper atento y con una mentalidad abierta y positiva, vas a tener, en mi caso, yo tengo el 90% del trabajo hecho prestando atención en clase. 90%, ¿vale? 2. Las clases se te pasan hiper rápido. Si tú estás muy atento y participativo en clase, las clases pasan mucho más rápido. Esto me lo dijo un profe el año pasado, que me dijo que en la universidad las clases que le eran más aburridas eran las que más atento estaba y se le pasaban más rápido. Y es cierto, si estás atento y prestas atención y participas, se te pasa el tiempo mucho más rápido que si estás sin hacer nada, hablando, distrayéndote, etc. Y 3. Siempre quedas mejor delante de los profesores y vas a tener un favor extra si más puntos a tu favor si estás atento y eres una persona que ayuda, que coopera, que está ahí participativa, ¿vale? Siempre vas a estar en más buenos ojos que si eres de las que hablan y molestan. Piensa que si tú estuvieras delante de un montón de gente hablando y nadie te prestara atención, es muy molesto. Así que una vez que ya hemos participado en clase, hemos estado atentos, se nos ha quedado más o menos todo, lo hemos entendido, es súper importante que si no entendéis algo, lo preguntéis, es decir, con entender me refiero a que vosotros, si os preguntan de ese tema, seáis capaces de explicar de manera correcta lo que os han explicado. Si tú eres capaz de explicarlo bien a otra persona y que esa persona lo entienda, es que ese concepto lo tienes asumido. Así que lo segundo que yo os recomiendo es que intentéis hablar con otra persona de esos temas. Yo, por ejemplo, tengo a mi madre, entonces cuando yo llego a casa, como son temas que me gustan mucho, se lo suelo explicar todo a mi madre. Pues hoy hemos hablado de esto, de no sé qué, nos han explicado tal, esto me ha parecido súper interesante, no sé qué. Y de esa manera es como que yo lo suelto y al explicarlo automáticamente refresco todo lo que hemos dado y yo ya sé que esos temas
los tengo asimilados porque soy capaz de explicarlo. Si veo a lo mejor que estamos hablando, por ejemplo, el año pasado estábamos hablando de la higiene del bebé y yo no me acordaba en qué temperatura había que poner el agua, pues eso es algo que yo ya sé que me tengo que revisar. Así que lo segundo es que intentemos explicarle los temas más difíciles y los temas que creemos que tenemos asumidos a otra persona para ver si somos capaces de explicarlo. Si somos capaces de explicar el tema perfectamente, es que lo tenemos asumido. Así que hemos prestado atención en clase, somos capaces de explicárselo a otra persona. Por lo tanto, el tercer paso que yo hago, muy sencillo, es que todas las cosas que no he sido capaz de explicar o que no, que me lío o que no entiendo, lo que sea, son las que estudio. También lo que hago a veces es que estudiamos en clase, por ejemplo, nos dicen que nos ha sobrado tiempo al hacer un trabajo, nos queda media hora. Pues nos juntamos las que solemos estar junticas y nos explicamos la una a la otra, nos hacemos preguntas del tema que va a entrar, para que nos quede todo como más interiorizado. Hay gente que se hace resúmenes, hay gente que copia mucho, hay gente que al copiar se le quedan las cosas. Yo no soy de esas personas. Yo soy más comunicativa y si yo soy capaz de explicar el tema es que lo tengo asumido. Y lo tercero que hago es el día de antes, parece raro y parece que lo estoy dejando todo para el último momento. No. Durante la semana he ido haciendo preguntas, he ido explicando el tema, he ido repasando, pero el día de antes es cuando realmente me pongo a memorizar las cosas que no me sale explicar. Lo que son fechas, lo que son temperaturas o conceptos muy específicos, nombres de enfermedades que no me sabía. Eso es lo que yo me repaso el día de antes. El día de antes cojo los apuntes y me voy leyendo. Lo que hago es que me lo leo todo lo que tengo de apuntes me lo leo y presto más atención a aquellas cosas que sé que no tengo interiorizadas o que sé que me cuestan un poquito más. En mi caso memorizar me cuesta mucho. Son las cosas que doy más caña. El año pasado me tocó aprenderme varias teorías y los autores y todo eso, eso fue un coñazo. Y lo que hice fue hacerme el rollo mantra. Me fui repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el autor, la teoría, el autor, la teoría, el autor, la teoría, hasta que yo vi que era capaz de decir el autor y la teoría, explicar el autor, la teoría, explicarla, toda ordenada y siempre de la misma manera. Me aprendí como en plan, eso ya me pasó en el cole, yo sé los planetas, sé en qué orden están, de cercanía y lejanía al Sol, porque me lo aprendí de memoria. Igual que las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, son, sobre, tras, durante y mediante. Como veis, mantra, me lo hago tal cual. Y a día de hoy, esas cosas que me las he hecho en plan me acuerdo. No soy de memorizar mucho, pero si me lo hago todo como muy... esto solo lo hago con conceptos muy pequeños. Si tuviera que estudiar así todo, no podría. Pero sí que en cosas pequeñas que yo creo importantes, me las memorizo siempre en el mismo orden, y voy tal cual, hasta que soy capaz de recitarlo, por así decir. Así es como me voy aprendiendo cosas pequeñas, conceptos pequeños que sé que son importantes. Algunos se me quedan mucho, como estos dos que os he dicho. Uno me lo aprendí, el de los planetas, me lo aprendí en el cole, y las preposiciones me las aprendí en el instituto y me las enseñaron así, recitando. Y eso es lo que hago. Prestar atención en clase, explicar y con otro compañero hacer preguntas, etcétera, interiorizar el tema. Y tercero, repasar el último día. Es repasar, no es estudiar realmente. Me lo leo todo, me lo repaso todo, los conceptos tal me los intento memorizar, pero estas cosas que yo memorizo en plan el día de antes y que son nombres muy concretos y tal, yo a los 2 días ya no los recuerdo. No os puedo decir nada, por ejemplo, los autores y las teorías. Sí que si me dices el autor y la teoría, te sé explicar la teoría, porque las tengo interiorizadas cada una, pero no te sabría relacionar todos los autores con todas las teorías, porque lo hice todo muy para ese momento. Es decir, es de esas cosas que me fui a dormir
con las teorías en la cabeza, me levanté con las teorías en la cabeza, recitándolas todo el rato, llegué, las escupí en el examen y luego ya no me acuerdo de nada. Y nada, así es como yo estudio, esos son los 3 pasos que yo sigo para poder estudiar, son 3 pasos básicos, ni colores, ni que si anotaciones, que si, no. Eso sí, las preguntas que os he dicho que me apunto, si son de examen o cosas así, eso sí que le presto mucha atención. Y si es algo que no me sé, por ejemplo, el cuadro este que nos han dicho que es para examen, esto de aquí, ¿vale? Nos dijo, yo a lo mejor os pongo, lo que nos tenemos que saber es lo que es un emisor, un receptor, un código, un canal, qué es lo que es la retroalimentación y el contexto. Vale, yo esto es una pregunta de examen, pero yo sé qué es cada concepto. Así que si me ponen, por ejemplo, qué es la retroalimentación, lo sabría explicar. Si no fuera el caso, prestaría mucha atención a memorizarme esto de aquí, ¿vale? Las preguntas de examen son las que presto más atención. Lo que pone importante, cosas así. Y eso es todo, así es como yo me organizo el día a día, así es como organizo los estudios. Soy una persona muy básica, muy sencilla a la hora de estudiar, ni mucho color con concepto, no. Ni subrayar todo en amarillo para memorizarlo, nada de eso. Lo que sí que uso a veces son posits, rollo, pues estos son en plan macro grande, por si, por ejemplo, los posits yo solo los uso, no los uso para meter información. La información siempre la tomo en los apuntes en sí, sino que los uso, por ejemplo, si nos van a poner un trabajo, en los apuntes del trabajo, de lo que va a ser el trabajo, pego el post-it y pongo todos los puntos que tiene que tener el trabajo, las ideas y todo eso, de manera que cuando ya acabe el trabajo, esto lo puedo quitar y los apuntes me quedan limpios. Así es como uso los post-its. Los marcadores estos, simplemente por si tengo que marcar dónde empieza un tema, dónde acaba el otro, o si es algo muy muy importante, pues marcarlo con los marcadores, pero no sé cómo explicarlo, no es algo que yo use en plan tal concepto, no es algo que yo use en plan tal concepto, tal color, porque no soy así, para nada, no, a mí no se me quedarían las cosas haciéndolas así. Lo que sí que para ordenar y organizar os recomiendo una grabadora y ir grabando todo lo que es del mismo tema junto para no tener las hojas sueltas. Espero que os haya ayudado, que os haya servido. Sé que mi manera de estudiar es muy diferente. También es porque tengo mucha capacidad, pues eso, para entender los temas y para recordarlos. Hay personas que no se le queda y que luego pues tienen que estudiar y empollar muchísimo más. Pero en mi caso es como estudio. Así que nada, os dejo links de interés y todo eso aquí abajito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.